Diga, ¿cómo? Pregúnteme. Deje de trabajar un día. Ese es un... Buenísimo. Le cayó el 20. Entonces, ¿cómo? Dice. Porque esa sería una extra milla y para su familia sería súper bendecido. Pero relájese en la presencia del Señor el día del Señor. Le aseguro que si guardáramos el sábado, usted lo dedicaría a su familia a salir el sábado. Pero estamos dedicando el viernes y el domingo, entonces lo hace. Pero el día que quiera sacar a su familia, y esto es súper bueno, le voy a decir por qué. Si lo saca el domingo va a haber más líneas, si se va a pasear. Si lo sacan entre semanas, usted no va a batallar. No va a haber tanta gente. Y le va a disfrutar a sus hijos. ¿Usted me entiende, verdad? Así que la próxima vez que planifiquen su calendario del 2018, y este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré en él. Este es el día que hizo el Señor para mi familia. ¿Amén? Se quita lo estresado y ya no va a trabajar tanto un día a la semana. Sería bueno, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sería bueno. Los niños irían a la escuela. ¿Les gustaría, niños? ¿Están por aquí? ¿Sí hay niños? Por eso los dejé que se fueran. Para que no diga la pastora, les está dando ideas a mi papá. Amén. Pero ese día lo dedicarían a la familia. Amén. Vamos a orar, que el Señor nos hable a través de su palabra. Son pocos minutos y que sea retenida la palabra. Amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora porque tú eres buen y maravilloso Dios. Gracias por permitirnos adorarte y alabarte, Señor, bendecir tu nombre. Gracias, Padre amado, por todo lo que hemos visto, los acontecimientos que se han dado hasta este momento. Pero queremos ahora honrarte con la palabra, Señor. Y honrarte, Señor, en espíritu y en verdad, poniendo nuestro oído, nuestra atención a tu consejo y a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque desde ya ya estás bendiciendo esta palabra. Gracias te damos, amado Dios. Puede sentarse. Cuando salga de aquí, comente con el que salió la última vez en domingo y dígale, ya no me invites en domingo a salir. ¿Ok? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y no se enoje conmigo. No se enoje conmigo, es para su crecimiento espiritual. Amén. Mire, un día oí testimonio y a mí me da gloria, me da gozo, donde un esposo me dice, hoy no trabajé y llevé a mi esposa a lonchar. Yo creo que fue más bonito que decir, como una rutina. Qué bonito sorprender a la familia. ¿Sí o no? Sorprendemos a la familia, a la esposa, pero mantenemos la adoración al único que lo merece. ¿Eh? Así que la semana pasada estuvimos hablando de algo bien importante, que no nos olvidáramos de los atributos exclusivos de Dios, que es omnisciencia, omnipresencia, ¿verdad? Omnipresencia, omnisciencia, ¿y qué más? Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Cuando nosotros entendemos esos atributos de Dios, vamos a conectarlo con el mensaje de ahora, que es la voluntad de Dios. Cuando nosotros entendemos eso, entonces empezamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, y de eso vamos a hablar. Mire el salmista lo que le decía al Señor. Vamos a abrir Salmo 48. Esperamos que en esta mañana salgamos con ese mismo deseo, así como el salmista le decía a ese Dios todopoderoso. Cuando lo tenga, dice un fuerte amén.
¿Todo lo tienen? Salmo 48. Amén. ¿Lo leemos todos juntos? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En tu ley está en medio de ¿dónde? De mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. En tu ley tu ley está en medio de mi corazón. Qué palabras tan preciosas del salmista, que le decía al Señor que el hacer la voluntad de Él, la voluntad de Dios, le agradaba al salmista. Y déjeme decirle algo, no hay cosa más satisfactoria cuando usted hace la voluntad de Dios. Es cuando el ser humano es feliz, es cuando el ser humano se goza de hacer la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Sí o no? Yo les venía preguntando a las jovencitas, pongan atención. Cuando yo les digo amén es porque sé, y ustedes responden es porque sí sé que están poniendo atención. Les decía yo a las jovencitas, ¿cómo se sienten de venida, de regreso? ¿Cómo se sienten? Y yo le pregunté a una de las jovencitas, ¿cómo te sientes? Feliz, pero se sonrió. Feliz. Porque sabía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Imagínense si esa jovencita anduviese haciendo cosas indebidas en la oscuridad, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Cómo se hubiese sentido? ¿Feliz? ¿Con gozo? No, pero estaban haciendo la voluntad de Dios y venían felices. Lo que nos da felicidad y gozo es hacer la voluntad de Dios. Entonces, el salmista decía, el hacer tu voluntad, no solamente el hacer su voluntad, sino decía, Dios mío, declaraba a Dios propio. Dios mío, me he agradado en tu ley. O sea, mire, la voluntad de Dios está relacionado con la voluntad de Dios. Si yo hago lo que Dios me manda, yo estoy bajo su voluntad o en su voluntad. Mientras no haga la voluntad de Dios, es terrible. La vida es, ¿cómo le podría decir? Cuando no estamos en la voluntad de Dios, hay tristeza, hay dolor, hay amargura, hay culpabilidad. ¿Me están escuchando lo que estoy diciendo? Y esas cosas no son agradables delante de Dios, por lo tanto, no son gratas para nosotros tampoco. Y no traen gozo ni traen felicidad. Entonces aquí el salmista estaba orando a Dios, diciéndole a Dios que el hacer su voluntad le era grato, se agradaba delante de Dios. Hay aquí 3 puntos que vamos a hablar. Vamos a ver lo que significa la definición de la voluntad de Dios en general. Y vamos a ver cómo la Biblia lo refiere. En primer lugar, vamos a ver que en algunos pasajes la voluntad de Dios, o que quiere decir, la manera de decir la ley de Dios. El salmista en sí, si traducimos este pasaje, decía que el cumplir o hacer la ley de Dios, eso le agradaba. Amén. Y es algo tan difícil para el ser humano ahora hacer la voluntad de Dios. Siempre vamos en contra de la voluntad de Dios. Y eso hace que aún los que asisten a una iglesia no tengan gozo en el corazón, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Y ya les dije lo que tiene y lo que conlleva el no hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, hay paz, hay gozo, hay satisfacción, hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hay todo eso en el corazón, ¿qué sucede? El corazón está gozoso, el corazón está alegre, ¿verdad? Entonces, en la voluntad de Dios se define como la voluntad de Dios, como la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley de Dios?
los mandamientos, ¿verdad? Esa es la ley de Dios. Cuando nosotros en una área de nuestra vida hacemos, fíjese, en una o dos áreas o acciones de nuestra vida hacemos la voluntad de Dios, por ejemplo, el ir y ver la satisfacción o las palabras de un anciano que les dicen gracias, gracias, gracias. ¿Qué sienten los que han ido para allá? ¿Qué se siente? Esa sonrisa de ese anciano. Mire, ayer yo me gozaba, ¿no? De que todo lo que nos da el Señor, talento, todo lo que nos da, hay que usarlo para la gloria del Señor. Amén. Y ayer conocemos a una joven que está en el asilo. Es joven, tiene 30, ayer me dijo que tenía 36 años. Lupita. Ella tiene parálisis de su cuerpo. Entonces estaba muy grave, se la llevaron porque tenía pulmonía o algo así, bronquitis. Y en eso llega el hermano, porque sí tiene un hermano físico que lleva el medicamento. Y estaba escuchando yo, ella iba apurada, iba entre comillas, porque no sabe caminar. El que iba empujando la silla era Frank, creo que sí, Frank, ¿verdad, Frank? Te ayudaste, Lupita. Y me dice, perdón que no la salude, hermana, pero es que voy de carrera. Pero el que iba a la carrera era Frank, con la silla, ¿verdad? Está bien, le digo, yo entiendo, pero iba a recibir su medicina que le traían. Entonces, alcancé a escuchar que le dijo su hermano, no dejes de ponerte esta inyección, porque esta inyección te va a ayudar y no te salgas para afuera, porque está muy frío. Estaba muy frío, llovió allá, ¿eh? Entonces, estaba escuchando y dice, voy a ver si el enfermero o la enfermera me pueden poner la inyección. Entonces, la enfermera no le puso atención. El enfermero le dio como diciendo, sí te la voy a poner. Entonces ya me acerqué yo y ya le dije, si quieres yo te la puedo poner. Y me dijo, oh, está bien. Y llegamos a la enfermería y todavía la dejaron un buen rato afuera esperando. Y ya la enfermera no le puso mucha atención. Y le dije, si quiere yo se la pongo. Y me dice, yo me sentí como con gozo, ¿no? Porque después pedí ayuda para que la llevaran a su cama y me ayudó Chubal y Fran. Y ya cuando la inyecté me dice, ay, me sentí, tiene su mano bien livianita. Pero no era eso, era el agradecimiento que tenía en su corazón. Y luego ella dijo, gracias por los muchachos que me ayudaron. Le digo, el que te ayudó a bajarte es mi sobrino. Y le pintó una sonrisa en la boca a ella. Y dice, ¿es el que está tocando allá afuera el saxofón? Sí. Ay, dice, qué bendición. Y está otra persona dentro del cuarto y le derramó lágrimas. Dice, ¿cómo estamos de agradecidos con ustedes? Ahí es donde se hace la voluntad de Dios, donde trae satisfacción, no orgullo, satisfacción. Y venimos, no se siente el cansancio, no se siente nada de eso, se siente la satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios. Imagínense, en una cosa tan pequeña. Ahora si viviéramos un estilo de vida donde hiciéramos siempre la voluntad de Dios, ¿cómo fuera nuestra vida? Si siempre estuviésemos haciendo la voluntad de Dios. Y habla cuando usted atiende a un llamado, cuando atiende a ayudar al prójimo, dice la Escritura, no lo estás haciendo al hombre, lo estás haciendo ¿a quién? A mí. Por eso es muy importante nosotros dar ayuda cuando se necesita, cuando nos invitan a hacer algo para el prójimo, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Miren, hermanos, los ancianitos están piojosos, tienen muchos piojos, huelen mal, pero ellos también necesitan un abrazo y un saludo. No es fácil. No es fácil. Es fácil usted abrazar aquí a su hermano que huele a perfume. Espero. No, eso espero. Al hermano que se bañó, eso espero. Pero ir a abrazar a un ancianito lleno de piojos, de llagas, oliendo a orín, se hacen del baño.
¿Qué recompensa tiene que usted abrace aquí al hermano que anda bien guapo y bien perfumado? ¿Qué recompensa habría? Pero cuando usted hace la voluntad de Dios, hay una satisfacción bien especial. ¿Sí me entienden? Ahora imagínense en las cosas que nos manda hacer el Señor. Ama a tu prójimo. Y no lo hacemos. Aquí entonces habla de la voluntad de Dios, es otra manera de decir que es la ley de Dios. Por eso el salmista también decía en el Salmo 119, amo tu ley, ¿verdad? Amo tu ley. Y yo creo que es momento de nosotros despertar y amar la ley de Dios, amar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Muchas veces no recibimos porque oramos mal, dice el libro de Santiago. Y aquí vamos a ver un pasaje donde la voluntad de Dios ya es hecha. Cuando Él fue a la cruz del Calvario, nos dice la palabra de Dios que Él murió por nuestros pecados, pero no solamente por los que estamos aquí. Dice San Juan 3:16 que la voluntad de Dios es ¿cuál? Que no se pierda nadie. Entonces a veces oramos nosotros por la salvación de nuestra familia cuando Dios ya pagó el precio para que todos fuésemos salvos, ¿verdad? Entonces es otra manera de la voluntad de Dios que nos está diciendo. ¿Cómo es que podemos ver aquí que también se emplea la frase la voluntad de Dios para denominar cualquiera de las cosas que Dios desea expresarte? La voluntad de Dios es que todos seamos salvos, ¿cierto? Y ahí ya se expresó la voluntad de Dios para nuestras vidas. En 1 Timoteo 2:4 nos dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de su verdad. Esa es la voluntad de Dios. Pero depende de nosotros si queremos obedecer a la voluntad de Dios y venir a sus pies, ¿cierto? ¿Está aquí? Vamos a ver también por último que la voluntad de Dios puede referirse a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea específicamente que suceda. Aquí se le puede decir que es la voluntad permisiva de Dios. Dice 1 Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios es así. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Muchas de las veces nosotros vamos a tener padecimientos aún haciendo la voluntad de Dios. Pero dice que es mejor que padezcamos haciendo el bien en la voluntad de Dios que haciendo el mal. El ser humano tiende a hacer siempre el mal y dice, bueno, es que si así Dios lo permitió. No, Dios no lo permitió así. Es nosotros accedemos y accionamos de esa manera. Pero ¿qué si nosotros, por ejemplo, ayer me ponía a pensar, qué difícil ha de ser para el pastor estar haciendo la voluntad de Dios? Yo me pongo en los zapatos por cierto, no son zapatos, son botas rojas. Me pongo en los zapatos, en las botas rojas del pastor. Y es de Michoacán. Está casado, ¿eh? Está casado. Por si acaso. Qué difícil ha de ser estar haciendo la voluntad de Dios. Pero ahí está, firme. Sufre haciendo la voluntad de Dios, pero está haciendo el bien. Pero hay personas que quieren estar fuera de la voluntad de Dios y no sufrir. Por ejemplo, los matrimonios no están haciendo la voluntad de Dios y se quejan porque están sufriendo. No, la voluntad de Dios, hay que amar la voluntad de Dios. Y si en dado caso usted sufre por la voluntad de Dios, pero está haciendo el bien, gócese, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero no nos equivoquemos queriendo nosotros tener gozo y estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Jesucristo padeció, sí o no? Dice la Escritura en Isaías 53:10, se lo voy a comprobar.
Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús sufrió haciendo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Y sufrió haciendo la voluntad de Dios por nosotros, por mí y por usted. Ahora, cuanto más nosotros, los creyentes, hijos de Dios, no queremos hacer la voluntad de Dios o no amamos la voluntad de Dios, cuando eso nos trae paz, nos trae gozo, nos trae alegría, nos trae felicidad. En esta mañana vayamos con esa palabra, que amemos hacer la voluntad de Dios. Dice la escritura en 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, si estamos padeciendo, estamos sufriendo, encomendamos nuestras almas a Dios, y entonces el fiel Creador sostendrá nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nos vamos a ir con esta palabra. ¿Cuántos anhelan en el corazón hacer la voluntad de Dios? ¿Pocos? Bueno, ese remanente, ese poco, va a vivir en gozo, en la plenitud, va a estar completo, porque la persona que hace la voluntad de Dios es íntegro, está completo, no le va a faltar nada. Pero la persona que no hace la voluntad de Dios está incompleto, porque no está íntegro, no hay integridad. Pero cuando empezamos, fíjense, no es que lo hagamos nosotros perfectamente, Dios lo hace perfecto. Nosotros hacemos su voluntad y hace Él la perfección. No es que seamos perfectos, sino que Él nos lleva a una perfección para que nosotros seamos completos en Cristo Jesús. Y si de alguna manera, bajo la voluntad de Dios, padecemos por algo, ya sea burla, ya sea cualquier cosa que pase, porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, encomendemos nuestra alma al Señor. Pero ¿qué pasaría si usted no está bajo la voluntad de Dios? ¿A quién le está encomendando esa alma? Si usted no está bajo la voluntad de Dios, ¿a quién le está encomendando esa alma? ¿A quién? A Satanás. El Señor lo reprende. Entonces, vivamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Vivamos bajo esa voluntad de Dios para que tengamos gozo, paz, alegría. Que el Señor nos encuentre como Él quiere encontrarnos. Dice la palabra de Dios que Él guardará nuestro depósito, Él guardará nuestra vida hasta cuando Él venga. En completa unidad, en integridad, cuando nosotros hacemos lo posible por hacer la voluntad de Dios. Qué terrible y qué horrible se siente uno cuando está haciendo algo a escondidas, en la oscuridad. Ahí hasta siente uno que los huesos y le duele cuando uno está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. No hay más cosa más buena que estar bajo la voluntad de Dios y haciendo todas las cosas a la luz del Señor, para que eso traiga paz a nuestro corazón. Ponte de pie. Dios conoce tu vida y no sé cómo viviste en esta mañana, pero yo te digo, yo me gozaba con la palabra de Dios y yo le decía, yo hacía un recuento con el Señor, hablando con Dios. La diferencia que hay meses atrás de mi vida ahora. Es bueno hacer, decía, no sé si este hermano solo decía, hacer un balance, como en el banco hacen un balance de nuestra cuenta, hacer un balance de nuestra vida. Cierra tus ojos. Yo lo hice cuando estaba preparando este tema. Meses atrás, ¿cómo estaba yo? Cuando no estaba en la voluntad de Dios, y ahora estoy en la voluntad de Dios. ¿Cuánta diferencia hay? Cierra tus ojos, mantén tus ojos cerrados.
Ya casi nos vamos. Mira. Tú sientes paz cuando ves tu balance y dices, tengo esto en ahorro para un futuro. Pero qué feo cuando ves tu balance y dices cero y overdraft. Lo voy a poner en la vida de nuestra. Qué bonito es. Vivir bajo la voluntad de Dios es, tengo un ahorro para el futuro. No estoy en número rojo. ¿Cómo está tu vida? Balanceada espiritualmente. ¿En número rojo? ¿Tienes un ahorro para el futuro? ¿Estás bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo está tu vida en este momento? En este preciso momento. Si retrocedes unos meses atrás, ¿cómo te sentías? Si no has cambiado eso, ¿cómo te sientes? Es momento de decirle al Señor, cuando el salmista, que él amaba su ley, amaba hacer la voluntad de Dios. ¿Qué Dios te ha pedido a ti que hagas? ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Que acciones? Que está bajo la voluntad de Dios y no lo has hecho. Ya sea en tu vida espiritual,